Gracias, Dios, glorifícate a través del mensaje de tu palabra, que nuestra vida sea edificada, Señor. Gracias, Dios amado, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios amado. Gracias por el privilegio que me das de pararme en este lugar, Señor, para poder adorar y bendecir tu santo nombre. Oh Dios amado, gracias porque solo tú eres el que da la fuerza, Dios. Gracias, Cristo, aleluya, te adora mi alma. Gracias, Dios, glorifícate, Padre. Gracias, Dios, gracias, hermanos, por este momento. Agradezco a Dios por este privilegio y dejo al hermano que corresponde. ¿Cuántos se están gozando en este día? Dale la mano que está a tu lado y dile: Dios es bueno. Fíjese, hoy quiero hablarle de un tema muy cerca a mi corazón y he titulado el mensaje hoy: la unidad cristiana. La unidad cristiana. ¿Qué tema es este, verdad? Que siempre estamos hablando de él. Y qué importante es la unidad en el pueblo de Dios. Ahora, tenemos que estar seguros cuando hablamos de unidad, qué es lo que quiere decir unidad. Porque unidad no quiere decir, ¿verdad?, uniformidad. Unidad es estar juntos, unidos, a pesar de las diferencias que tenemos. Cuando hablamos de uniformidad, podemos ver ¿verdad?, el ejército, por ejemplo. Cuando usted ve un batallón de hombres del ejército, usted los va a ver toditos uniformados. Todos tienen que estar vestidos de la misma manera, las mismas botas, las mismas emblemas, los mismos signos, ¿verdad? Lo único que cambia es el rango que tienen puesto, pero fuera de ahí todo es igual. Es interesante que cuando hablamos de unidad cristiana tenemos que saber por qué estamos unidos y cómo esa unidad nos hace funcionar. Muchos quisieran que todos fueran igual que ellos, ¿verdad? Muchos quisieran que fuéramos clones, pero ¿cuántos saben que Dios no quiere clones? Ustedes ven que aún en la creación podemos mirar que Dios nada hizo igual. Si fuera así, todos los árboles fueran de banana o de naranja o de manzana. Pero si miramos bien, todo lo que Dios hizo tuvo que diversidad, diferencia. Los árboles que vemos tan diferentes, el pino, del maple, ¿verdad?, del cedro, tantos árboles que hay y cada uno de ellos diferentes. Dios no necesita uniformidad en nosotros, porque Dios disfruta la diversidad que Él creó en nosotros. Dios disfruta de la diferencia que nosotros somos. A veces nosotros somos los que queremos uniformidad. Queremos que todos aplaudan de la misma manera, todos brinquen de la misma manera, todos, ¿verdad?, adoren de la misma manera. Pero no es así con Dios. Dios se goza con la diversidad de cada uno de nosotros y con la diversidad que cada uno de nosotros trae a la mesa. Además, Dios se goza con todos los diferentes talentos que nosotros tenemos, porque Él es el que nos los da. Él nos da diferentes talentos para después gozarse de los diferentes talentos que tenemos. Amén. Dicen en los Estados Unidos hay un dicho muy famoso que todo el mundo conoce, que el día más segregado de la semana en los Estados Unidos es el domingo. Y la razón por la cual dice es porque si usted visita las iglesias a través de lo ancho y lo largo de los Estados Unidos, usted se va a dar cuenta que la mayoría de las iglesias se reúnen o por denominación o por cultura o por, ¿verdad?, religión. Entonces quiere decir que el domingo está la gente que más quiere ser los unos como los otros a lo largo y a lo ancho de los Estados Unidos. Hubo una conversación entre dos personas que tomaron una bus juntos en una ocasión y uno se dio cuenta que el otro llevaba la Biblia debajo de su brazo. Yo no sé en Guatemala, pero en Puerto Rico en el antaño los que cargaban la Biblia debajo del brazo eran ¿qué? Cristianos, mayormente pentecostales, ¿verdad que sí? Hoy no, hoy la cargamos en diferentes aparatos, ¿verdad? Y tenemos Biblias, ¿verdad?, de diferentes, así que hoy no se puede identificar al cristiano solo por tener la Biblia debajo del brazo.
Pero él vio a su compañero que se montó en el bus y dijo, wow, este es cristiano, voy a preguntarle si ama a Cristo. Y él dijo, pero quiero asegurarme que verdaderamente sea cristiano y que sea igual que yo, para entonces tener la conversación. Y él dijo, bueno, pues voy a hacerle algunas preguntas para ver, ¿verdad?, quién es. Y la primera pregunta que le hace es que si él era cristiano. Y él dice, sí, soy cristiano. Dice, ¿tú crees que Jesucristo nació de una virgen? Sí, le dice el hombre, creo que Jesucristo nació de una virgen y que es el Hijo de Dios. Dice, sigue indagando porque quiere estar seguro que es igual que él. Y le dice, ¿crees que Cristo murió en la cruz? Murió por todos. Dice, le pregunta otra vez, ¿cuál es la condición del hombre entonces? Y le dice, la condición del hombre es que es un pecador en necesidad de gracia. ¡Wow! Dice el hombre, qué bueno. Define gracia. Dame la definición de gracia. Bueno, pues yo definiría gracia como el hombre que no puede hacer por él mismo, sino que Cristo hace por él. ¡Ah! Se puso contento. Dice, ¿y la Biblia? ¿Qué tú crees de la Biblia? Le dice, la palabra inspirada por Dios, sin error. El hombre, gloria a Dios. ¡Qué contento! Dice, este es casi igual que yo. Dice, ¿y el cuerpo? ¿Y la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Dice, el cuerpo de Cristo. Dice, se empieza a gozar un poquito y dice, pero espérate, vamos a ver si es igual que yo. Dice, ¿qué tú eres? ¿Conservador o liberal? Es conservador. ¡Oh, gloria a Dios! Que es conservador igual que yo. Y él le dice, ¿y tu herencia espiritual? ¿Qué clase de iglesia tú vas? Pentecostal del hueso colorado. Gloria a Dios. Y le dice, ¿y qué tú eres? ¿Premilenial? ¿Milenial o postmilenial? Oh, no, me voy en las bodas del Cordero, me voy con Cristo. Y él empieza a sentirse bien contento. Pero dice, no, espera, una última pregunta. Dice, ¿y el púlpito de tu iglesia cómo es? ¿De madera o de cristal? Y él le contesta, de cristal. Y él le, eres un hereje. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros creemos que todos tenemos que creer exactamente igual, que todos tenemos que ser igual, que todos tenemos que cantar igual. Pero qué tremendo que Dios, ni siquiera Dios quiere eso. Mire lo que Dios quiere. Voy a Juan capítulo 7, de versículo 20 al 25. Escuche bien, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, desde antes de la fundación del mundo. Versículo 25, para los que me están siguiendo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mire, cuando habla el Señor de unidad cristiana, Él habla
de una unidad vincular que lo posiciona al cristiano dentro de lo que es aún la unidad de la Trinidad. Si miramos cómo Jesús habla de la unidad de la Trinidad, nos vamos a dar cuenta que Él no hace distinción ninguna entre los tres, sino que cada uno de ellos básicamente es totalmente igual. Ahora, no es que uno solo, no es que hay un solo Dios, porque entendemos que son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero los tres, en cada porción de la Biblia que vemos la descripción de los tres, empezando con Génesis, nos vamos a dar cuenta que hablan en unísono. Cuando digo hagamos al hombre, cuando dice, ¿verdad?, castiguemos al hombre, cuando dice confundemos sus lenguas, toda vez, aún en el Antiguo Testamento, cuando vemos la Trinidad actuar, lo vemos en unísono, son uno. Y cuando abrimos las páginas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que ellos son uno, no en persona, sino en propósito, en hechos, en pensar, son unos. Cada uno tiene una labor o un trabajo distinto a través de las edades. Vemos en el Antiguo Testamento, vemos al Padre operando, interviniendo. Vemos el pueblo judío que habla más con el Padre. El Hijo, Jesús, solamente es reconocido a través de apariciones especiales a través del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo lo venimos a conocer en su plenitud al final del ministerio de Cristo. Cristo lo vimos en su operación o en su trabajo, ¿verdad?, de la redención. Muere en la cruz del Calvario para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Y el Espíritu Santo, como Jesús prometió, no os dejaré solo, sino que enviaré al Paracletos, al Consolador, para que esté en vosotros, entre vosotros. Vemos que ellos tres, aunque son uno, tienen tres distintivos trabajos a través de las edades, pero nunca han dejado de ser uno. Son uno en todo. Ahora, yo quiero hablar de tres esencias o cosas en este día que nos lleve a una unidad cristiana operable. La primera que voy a hablar es del respeto. Cuando hablamos del respeto, cada persona tiene una idea de lo que es el respeto, pero déjeme leerle lo que dice el diccionario de lo que es el respeto. Dice, el respeto es un sentimiento positivo que se refiere a la acción de respetar. Es equivalente a tener veneración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. Como tal, la palabra proviene del latín respectus, que traducido es atención, consideración, y originalmente significaba mirar de nuevo. De allí que algo que merezca una segunda mirada sea algo digno de respeto. El respeto es uno de los valores morales más importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una armoniosa interacción social. Una de las premisas más importantes sobre el respeto es que para ser respetado es necesario saber respetar. Para ser comprendido es necesario comprender. Es necesario valorar los intereses y necesidades de otros. En este sentido, el respeto debe ser mutuo y nacer de un sentimiento de reciprocidad. Ahora bien, el respeto también debe aprenderse. Respetar no significa estar de acuerdo en todos los ámbitos con otra persona, sino que se trata de no discriminar ni ofender a esa persona por su forma de vida y sus decisiones, siempre y cuando dichas decisiones no causen ningún daño, ni afecten o irrespeten a los demás.
En este sentido, respetar también es ser tolerante con quien no piensa igual que tú, con quien no comparte tus mismos gustos o intereses, con quien es diferente o ha decidido diferenciarse. El respeto a la diversidad de ideas, opiniones y maneras de ser es un valor supremo en las sociedades que aspiran a ser justas y a garantizar una sana convivencia. Nosotros en iglesia, aplicando este principio tan importante, tenemos que pensar por qué somos iglesia. Cada uno de ustedes nos podemos mirar los unos a los otros en este momento, en este lugar, y podemos decir que ninguno de nosotros llegamos aquí siendo de aquí. Cada uno de nosotros vino de otro lugar y estamos hoy aquí conviviendo como iglesia. Aquí hay diferentes países, diferentes, ¿verdad?, personas, aún dentro del mismo país de Guatemala, que es la mayoría aquí, hay muchos pueblos representados. Eso quiere decir que debemos preguntarnos, ¿por qué Dios hace estas cosas? Porque es interesante, ¿sabe?, cómo miramos el movimiento de personas a través del mundo hoy día. Y usted sabe que hoy día hay más movimiento de personas a través del mundo que en toda la historia humana. Para ver un movimiento de personas como el que hay hoy día, tenemos que remontarnos a la edad de hielo para ver cómo entonces en ese tiempo la gente se movía buscando cómo sobrevivir, ¿verdad?, en el planeta Tierra. Pero hoy día hay más movimiento de gente y uno tiene que preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejamos? ¿Por qué abandonamos nuestras tierras, nuestros lugares? Mire, ninguno de nosotros, ¿a quién le gusta el frío aquí? Qué bueno que hay dos o tres que le gusta, porque viene una tormenta de hielo por ahí terrible. Y el que no le gusta, pues acostúmbrese, porque hey, va a haber frío, estamos en Rhode Island, ¿verdad? Somos todos de otros lugares, pero aquí estamos viviendo, creando familias, ¿verdad? ¿Cuántos ya tienen segunda y tercera generación que ya son parte de esta nación? Amén. Ya nosotros vamos por 6 nietos. ¿Verdad? Quiere decir que ya nosotros estamos en la tercera generación aquí, ¿verdad? Aunque nosotros somos americanos, pero aún los puertorriqueños decimos que venimos a los Estados Unidos. Pero ya estamos en tercera generación. Y uno tiene que preguntarse, ¿por qué es que lo hacemos? ¿Será que Dios es el que está moviendo? ¿Será que el plan divino de Dios de alcanzar el mundo entero con el Evangelio está siendo movido a través de estos movimientos de todas estas personas? Pero fíjense, Dios nos ha traído a todos nosotros a este lugar para ser iglesia. Ay, ese amén está bajo. Tengo que gritar para que usted me oiga mejor. O puedo seguir hablando de esta manera. ¿Ah? Mire, cada uno de nosotros venimos a este país, ¿verdad? Y muchas veces no sabemos por qué. Cuando yo pienso cómo llegamos nosotros acá a los estados, yo pienso, y mire cómo llegamos nosotros a la ciudad de Nueva York. Mi hermano mayor llegó a los 18 años y estaba buscando trabajo en Puerto Rico y no encontraba trabajo, y llegó una compañía de New Jersey a Puerto Rico reclutando jóvenes para trabajar en las fincas. Y allá mi hermano se apuntó, voy para trabajar en la finca. Y allá vino a los Estados Unidos, llegó ¿verdad? Terminó su contrato de la finca y se mudó a la ciudad de Nueva York, al Bronx. Y en el Bronx, un muchachito que nunca había visto mundo, que nunca había salido de su casa, criado en un hogar cristiano, allá el muchacho se mete en problemas. Y allá llama a mi papá, que está en problemas. Y mi papá, como buen padre, pues vamos para allá a ayudar al mayor. Y que si vinimos primero 7 y después el resto nos vinimos, y cuando abrimos los ojos todos estábamos viviendo en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. Estando en el Bronx, como éramos parte de la Asamblea de Iglesias Cristianas, se reporta a mi papá como buen soldado y le dice, ay, qué bueno que usted llegó, que estábamos buscando un pastor para una iglesia que se quedó sin pastor.
Y allá llegamos a la Howe Avenue en el Bronx, una de las calles más peligrosas, más malas que hay en la ciudad del Bronx. ¿Cuántos conocen a la Howe Avenue en el Bronx aquí? ¿Ah? Y allá en una esquinita, llegando allí a Southern Boulevard, le dieron una iglesita y ahí empezó a levantar esa iglesia. Y de ahí en adelante empezamos a echar raíces aquí. Y mire cómo llegamos a Rhode Island. El segundo hermano mío se metió en problemas. A decir, estos hermanos del pastor son terribles. No se apuren que yo soy el mejor de los todos. Pero mire, acá vinimos y los últimos 44 años aquí estamos, ¿verdad? Pero piense un momento. Cuando yo miro mis 37 años de pastor aquí en Rhode Island, en el trabajo que se ha hecho, yo pienso en esa trayectoria, cómo yo llegué aquí. Y a veces pienso, ¿sería que Dios tenía todo esto planeado ya? Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Señor. That's a big thought. Eso es un gran pensamiento, ¿verdad? ¿Sería que ya Dios me veía en Jesucristo de fuente de vida a mí? Antes de yo llegar a Rhode Island. ¿Ah? ¡Wow! Que a veces tenemos que pensar estas cosas para ver cómo nuestro Dios trabaja. Porque yo soy el primero en decir, I couldn't make this up. Yo no puedo inventar estas cosas. No, nosotros no podemos mirar 30, 40 años en el futuro y ver dónde íbamos a estar. Es que a mí las cosas que Dios hace me maravillan. Me maravillan. Me maravillan. Porque uno dice, wow, yo no podría pensar eso. Pero fíjese, cuando vemos una iglesia, tenemos que pensar que cada uno tiene una historia. Cada uno de ustedes, quizás no igual que la mía, pero cada uno de ustedes tiene una historia. ¿Cómo llegaron a este país? ¿Cuántos de ustedes cruzaron fronteras, cruzaron peligros, cruzaron, ¿verdad?, momentos difíciles para llegar aquí? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y a veces nos miramos en una iglesia y nos encontramos con gente que conocemos. ¿Ah? Y tú eres de mi pueblo. Y no fue que lo planearon. Bueno, algunos lo planearon. Algunos hasta brincaron la verja juntos. Pero otros no, otros llegan aquí, están juntos y dicen, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo pasó? Vamos a diferentes lugares y conocemos diferente gente y dicen, wow, pero tú conoces a fulano de tal que era de mi pueblo, y uno se queda maravillado. Y a veces aún en el movimiento de iglesias o de miembros de iglesias, vemos que la gente anda buscando dónde pertenecer, dónde tener propósito. Cuando mucha gente, ¿verdad?, llega a una iglesia y dice, aquí me siento bien. Han visitado 30 iglesias que no se han sentido bien, pero por alguna razón llegan a una iglesia y dicen, aquí me siento bien. A lo mejor como es recibido en la puerta, a lo mejor el primer saludo que recibe, a lo mejor el primer abrazo que se le da, y llegan y se quedan. Hay otros que se van y a veces nunca se sabe por qué. Yo me encontré una hermana después de 15 años de irse de mi iglesia y me la encuentro. Y yo le dije, hermana, tantos años, Dios le bendiga, ¿cómo está? ¿Y dónde usted está? Y estaba en una iglesia a 3 cuadras de la de nosotros. Y yo le dije, ¿qué le pasó? Es que usted predicó un mensaje que fue para mí. Dentro de mí, lo que yo pensé fue, ese es el motivo para quedarse, no para irse. Porque si fue para ella, Dios la estaba atendiendo, ¿no? Pero ella lo tomó a mano y se fue. Eso sucede. Y le sucede a todo el mundo, no se preocupe. ¿Ah?
Entonces, cuando miramos entonces en la razón por la cual estamos, tenemos que examinar qué es lo que estamos viendo en una iglesia. Porque tenemos que hacer una decisión muy importante. Y la decisión que tenemos que hacer es cómo vamos a cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida en esta iglesia que estamos. Y eso me lleva al segundo punto. El segundo punto es reconocer nuestra autoridad. Nuestra autoridad. ¿Quién es tu autoridad? El pastor, los diáconos. Si contestaste así, estás bien mal. Tu autoridad es Cristo. Jesús es nuestra única autoridad. Ahora, cuando Él nos llama a caminar en sus caminos, porque Él tiene un propósito con nosotros. Él nos dice a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, la gran comisión. Y a nosotros nos ha salvado primero. Diga, ¿cuántos dicen gracias, Señor? ¿Cuántos están, ¿verdad?, agradecidos de que Dios les salvó? Nos salvó a nosotros primero, pero no para que fuéramos los últimos, sino para que nosotros también fuéramos ¿a qué? A salvar a otros. Pero fíjense, Él establece la autoridad. Él establece el cómo. Él establece que nosotros caminemos con los valores de Él. Así que como iglesia tenemos que estar completamente claros que nosotros servimos a un Dios que Él mismo se describe ¿cómo se describe? Santo. ¿Cierto? Poderoso también. Pero Él en su forma, su moral es que santo. Y Él nos dice a nosotros, sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo. Entonces la autoridad de Jesús nos lleva a santificar nuestras vidas. Es triste que la mayoría de iglesias hoy día se parecen al mundo. Oiga eso no lo dije yo, eso lo dijo un erudito, bien pensador. ¿Por qué? Porque los valores de la iglesia se están perdiendo en el camino. Y la iglesia se está pareciendo demasiado al mundo. La Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que hacer morir ¿qué? El viejo hombre. ¿Cuál es el hombre viejo en nosotros? El hombre pecador. El hombre que vino de un extracto pecaminoso. Y venimos a Cristo para que nuestros pecados sean perdonados. Entonces tenemos que abandonar las prácticas del viejo hombre para hacer la iglesia que Dios necesita usar para alcanzar este mundo para Cristo. Mire, cuando nosotros decimos que queremos que Cristo venga, usted sabe que el único que tiene el poder para avanzar la venida de Cristo en la tierra es la iglesia. Hasta que este evangelio no sea predicado, no viene el fin. Oiga, la única entidad sobre la faz de la tierra que tiene poder para avanzar la venida de Cristo es la iglesia. Pero muchas veces la iglesia se entretiene en otras cosas. ¿Alguien se atreve a decir amén? Muchas veces se entretiene en lo que Dios nos la ha llamado a hacer. Y pintamos todo lo que hacemos como misión y trabajo de la iglesia. Tenemos que tener cuidado que en el medio de todo eso no nos estemos entreteniendo de tal manera que nos olvidemos que nuestra autoridad es Jesús. Cuando Jesús se encuentra con Nicodemo allá en el capítulo 3 del libro de Juan, Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, como muchos podrían haber dicho, dijo, ¿y qué es eso? ¿Cómo yo después de viejo voy a entrar al vientre de mi madre para nacer otra vez? Y Jesús le dijo a Nicodemo, oye Nicodemo, si no naces del agua
y del Espíritu. Hay gente que tiene problemas identificando a los hijos de Dios, pero los hijos de Dios se identifican fácilmente. Los hijos de Dios se identifican porque son guiados por el Espíritu de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales, ¿cómo dice? Los tales son hijos de Dios. El problema hoy día es que hay mucha religiosidad. Y muchas iglesias le han dado la espalda a la santidad por acomodarse dentro de la religiosidad. Cuando Cristo llegó a la tierra, se encontró con mucha religiosidad. ¿Y quién fue su enemigo más grande? La iglesia establecida, la religión, el judaísmo. Ese fue su enemigo más grande. Y mira, yo quisiera que un día usted se siente a leer el capítulo 23 y el capítulo 24 de Mateo. Pero con calma, porque es un libro bastante difícil. Esos dos capítulos te hacen sudar. Creo que el capítulo 23 y 24 del libro de Mateo es donde Cristo habló más fuerte. Y yo solo saqué un texto para compartir hoy. Porque a veces queremos ser cristianos, pero no estamos creando cristianos. Estamos creando religiosos. Miren lo que Jesús le dijo a los maestros de los religiosos. Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. That's a little rough. It's a little rough. Tenemos que entender que la iglesia fue formada por nuestro Señor Jesucristo, no para crear hijos para el infierno, sino para crear hijos para la gloria. Pero también tenemos que entender que hay una conducta moral que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hay una conducta que Dios pide que nosotros tengamos. Y ahí entonces es que la diversidad de pensamiento toma un segundo lugar a la única autoridad que tiene el poder, que se llama Jesús. Porque el mundo dice que yo puedo hacer cualquier cosa que yo quiera, mientras lo que yo hago no te haga daño a ti. Y eso se describe como respeto humano. Pero déjame decirte una cosa. En Cristo hay ciertas restricciones que la autoridad que es Él demanda de nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que no quiere decir que yo no puedo hacer lo que me dé la gana para estar en una comunidad eclesiástica, iglesia como esta, sino que yo escojo caer en el orden establecido para ser parte de la iglesia. Y tengo que identificar las razones por las cuales yo quiero ser parte de esa iglesia. Y cada uno de ustedes quizás tendrá una diferente razón por estar aquí. Y todas pueden ser buenas. Pero tenemos que entender que por encima de todo eso está lo que nos empuja a ser iglesia, que son los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren salvar almas para el cielo? Es necesario que nosotros entendamos que nuestra conducta va atada a la manera que nosotros salvamos a otros para Cristo. Demasiado de mucha gente hoy día viven su vida en una manera inconsistente con el llamado de Dios y la palabra de Dios. Y cuando hacen esto, lo que hacen es marchitar el evangelio que estamos tratando de promover. Cuando nosotros miramos hoy día, y no voy a entrar en nombre, a muchos ministerios aquí nacionalmente hablando en los Estados Unidos que han perdido a su líder porque ha querido vivir una vida inconsistente con el llamado de Dios. Tenemos que caer en cuenta que Dios
está tratando de sacudir a su iglesia. Los otros días estábamos reunidos en oración con un pastor y el pastor me dice: pastor, Dios me reveló que va a sacudir a la iglesia, porque va a que Él está buscando ministros, hombres y mujeres que le sirvan de corazón, porque es el último empuje que tiene de salvación sobre la faz de la tierra. El problema de este evangelio es que está atado a un set de reglas que Cristo puso, y que los que representan este evangelio tienen que estar dispuestos a sacrificar los deseos de la carne. Hello. ¿Están conmigo? Tienen que estar dispuestos a sacrificar, y tienen que estar dispuestos a pensar como Pablo pensaba. Pablo decía: todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entendamos algo, hermano, que los representantes de este evangelio tienen que vivir la vida de este evangelio. No hay otra manera. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces tenemos que mirar, y me lleva al tercer punto. ¿Cuál entonces es nuestro deseo mutuo? ¿Qué queremos alcanzar como iglesia? Yo he estado escuchando muchos hermanos aquí. Qué bonito, sueñan bonito aquí. Aquí hay gente con mentes positivas, deseos buenos, gente que quiere ensanchar el sitio de esta cabaña, gente que quiere empujar el evangelio para adelante, quieren ganar almas para Cristo, y todo eso es muy bueno. Que nadie le quite el deseo de seguir empujando este evangelio de Jesucristo hacia adelante, porque qué bonito. Y esto se llama deseo mutuo. ¿Qué queremos alcanzar como iglesia? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cuáles son las metas que queremos ver desarrolladas? ¿Qué ministerios queremos abrir? ¿Qué queremos hacer? Si me permiten 2-3 minutos para yo pensar aquí. Qué bonito que aquí salieran ministros, hombres y mujeres a diferentes ministerios, al campo misionero, predicar, enseñar, abrir nuevas obras, obras que puedan, ¿verdad?, ser, ¿verdad?, formas de transmitir el evangelio de Jesucristo, y que esta iglesia sea la que ayude a esas obras a levantarse, a crecer y a ser llena del poder de Dios. Qué bonito sería que como deseo mutuo tengamos no el engrandecer al hombre en particular, sino engrandecer el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes Dios trajo a este país para prepararles, y no se quedan en este país, vuelven al suyo con una preparación que Dios va a usar? Y un día usted se va a acordar de este mensaje y va a decir: wow, me acuerdo cuando el pastor Eliseo predicó y dijo eso. Hoy sabemos dónde estamos, pero el plan de Dios, ¿quién lo conocerá? El plan de Dios, solo Dios lo conoce. A nosotros lo que nos resta es obedecer y ir. Ahora, le decía hoy a Getsemaní que teníamos la graduación de la escuela Getsemaní. Habían varios hermanos que cursando, ¿verdad?, diferentes temas bíblicos para prepararse para el ministerio. Y le digo a ustedes hoy, cómo Dios quiere prepararlos a ustedes de tal manera que de aquí salga tantos a hacer diferentes trabajos para el Señor. ¿Cuántos se creen capaces? Amén. Levante la mano, los que no tenga miedo. El que quiere ser usado por Dios no puede tener miedo. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes pueden ser usados por Dios dándose la oportunidad? Soñando con el poder de hacerlo. ¿Ah? Soñando que Dios lo puede usar a usted de igual manera que me usa a mí, o usa al hermano Álvaro, o usa al hermano Roberto, o usa a otro, o usa a cualquiera aquí. Que Dios no tiene niños mimados, ni niños predilectos, ni cosas que se parezcan, sino que todo aquel que se pone en las manos de Dios puede ser usado por Dios. Tremendo.
Y mientras todos estos ministerios se van preparando, la iglesia madre se nutre. Porque mire, Dios no es un Dios desordenado. Los que son desordenados somos nosotros los hombres. Dios es un Dios ordenado. Hoy le decía a Getsemaní, miren el templo que Dios nos dio a nosotros. Un templo que sienta 1000 personas. Mitad del templo está vacío. ¿Ah? Y yo le dije, pero no se preocupen, porque el problema es que ya Dios tiene 1000 personas para este templo. Pero Él no las va a mandar mañana, ni pasado. ¿Ah? Cuando aquí haya personas preparadas para recibir un gentío de pueblo, de gente que le ministre, que le ore, que le instruya, que lo prepare, entonces Dios va a mandar la gente. Imagínense que Dios mandara aquí 1000 personas. ¿Qué hacemos con ellos? Primero, aquí ni nos podemos sentar. Segundo, habrá liderazgo preparado para cubrir 1000 personas. A veces oigo a la hermana que está, vengan al evangelismo, vengan al evangelismo. ¿Ah? Entonces hay que preparar un pueblo. Porque Dios da la visión primero. Dios da la visión primero. Luego da la preparación para la visión. Y después entramos en hacer el trabajo. ¿Cuánto están entendiendo? Iglesia, ¿cuál es nuestro deseo? ¿Qué es lo que ustedes quieren? Dios está dispuesto a llevar esta iglesia mucho más allá de lo que esta iglesia ha pensado. Pero tenemos que estar claros en lo que queremos y en cómo lo vamos a hacer. Empecé con la palabra respeto. Una iglesia no puede crecer más allá de su habilidad de tratarse entre sí. Porque cuando la iglesia crece más allá de su habilidad de tratarse entre sí, empezamos a mandar gente para otras iglesias o para el mundo. Porque ven lo incorrecto en nosotros. Oremos a Dios que nadie se pierda por culpa de nosotros. La Biblia dice, ay de aquel que hace uno de estos pequeñitos que ay, dice la Biblia, de aquel que hace uno de mis pequeñitos caer. Yo oro a Dios que nunca por cuenta mía, y a lo mejor lo he hecho y pido perdón a Dios, pero que por cuenta mía nadie se pierda. Después de predicar tantos años y después enseñar, imagínese qué triste sería que por culpa nuestra alguien se pierda. Así que el respeto tiene que ser parte de cómo una iglesia crece entre sí y cómo llega a sus compromisos, cómo cumple su misión. El reconocer la autoridad que es Jesús nos llevará a mantenernos en el camino correcto. Porque hoy día es too many. Hay demasiado de gente torcida. El evangelio ya no se reconoce. Qué tristeza. Tan fácil que era reconocer el evangelio. Tan fácil que era reconocer los ministros de Dios. Porque nos acordábamos que el profeta y el salmista dijo que sus ministros, él hace ¿qué? ¿Qué hace? Dilo duro, ¡llama de fuego! Él hace sus ministros. Mire, cuando un ministro lleno de Dios, de lejos se conoce. Pero hoy en día estamos viviendo en un tiempo donde todo es falso. Amén, así es. Mire, le compartí a los diáconos los otros días en reunión que sufrí un letdown, ¿cómo se dice? Una decepción. Sufrí una decepción
los otros días de uno de los grandes ministros que yo he seguido a través de mi educación y de mi tomando títulos que no le correspondían y presentándose como algo que no era. Y yo me puse la mano en la cabeza, mi esposa y yo estábamos juntos en la cama, mirando y estudiando, y yo dije, oh, please tell me no, dime que no, por favor, dime que no, ese hombre, mire, qué tremendo, dime que no. Investigamos, y era. Hoy día nadie quiere pagar el precio. Aún si hoy día tú quieres educación, tú mandas 2,000 pesos. Mire, gastas más por un papel que no vale nada que por una educación que vale la pena. Sí, porque hoy día tú pagas 2,000 o 3,000 pesos y te hacen doctor. ¿Cuántos quieren ser doctor aquí? ¿Cuántos quieren ser capellanes aquí? Por ahí hay una chapa que vamos a dar. ¿Ah? Usted sabe que cuando Cristo llega al templo, y eso que estoy enfermo, alaba. I'm fighting through it, man. I'm preaching. No sé si se dio cuenta, pero estoy peleando conmigo. Pero voy a terminar el mensaje. Mire, cuando Jesús llega al templo, he goes, what is this? Cuando Jesús llega al templo y dice, ¿qué es esto? Allá estaban los cambistas. No, te doy 20. No, te doy 3. No, te doy. No, mira. ¿Ah? Caifás y los sumos sacerdotes de antemano habían hasta establecido un sistema monetario que no existía en ningún otro lugar más que en el templo. La moneda romana no funcionaba dentro del templo. Y si tú querías comprar un corderito, vete a cambiarla. Y el que ha ido a Guatemala, Centroamérica, te cobran por el cambio siempre. Mira, me estaban cobrando 45 quetzales por el cambio. Perdí un montón en ese negocio. Y no te creas que los sacerdotes eran diferentes. ¿Ah? Y Jesús cuando entra y mira todo eso, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Mi casa. Mi casa. Casa de oración. Es llamada. Y vosotros la han convertido en qué? Se quitó la correa. Y cuando Jesús pega duro. Ahí empezaron las mesas a volar. Amén. Y los latigazos a darse. Porque Jesús dijo, this ain't my church. Jesús dijo, esta no es mi casa. Esta no es mi casa. Esta no es mi casa. Y termino con esto. En 313 años, la iglesia conquistó el imperio. Óigame. Por eso es bueno estudiar la historia de la iglesia. En 313 años, la iglesia dejó de ser la iglesia perseguida. La gente que los emperadores romanos mataron sin número. Y a pesar de todo eso, la iglesia conquistó el imperio. La iglesia conquistó el imperio. El emperador tuvo que bajar su rostro y tuvo que darle su corazón a Cristo. La iglesia es poderosa. La iglesia tiene la habilidad y el poder para conquistar el mundo. Pero es cuando la iglesia se une. Aleluya.
diablo? A una iglesia unida. El diablo le tiene miedo a una iglesia unida. Porque en una iglesia unida nos levantamos los unos con los otros. Y cuando uno llora, vienen a abrazarlo y a consolarlo. Cuando uno se duele, no vente, tú no estás solo. Cuando uno está en problemas, van a socorrerlo. Cuando hay una dama enferma, van 5 o 6 damas, le lavan, le planchan. Yo me acuerdo, miren, nosotros nos criamos haciendo el trabajo del Señor. Yo me acuerdo tantas veces, mamá, y no tengo que ir ni a mi niñez, mi esposa, con mis hijos, mi mamá, mire hermano, íbamos a una casa, habían enfermos, trastes sin hacer, allá sin nadie mandar a hacer traste. No había comida, vamos a sacarle el arroz de donde sea y vamos a hacer la comida. Y mire hermano, ¿quién no se siente bien en una iglesia así? ¿Quién no está dispuesto a dar el todo por el todo cuando se encuentra en una situación así? Una iglesia unida, el diablo le tiene miedo. Porque una iglesia unida conquista un imperio. Una iglesia unida conquista un imperio. 300 años. El imperio romano completo fue cristianizado. Iglesia de Jesucristo, fuente de vida. ¿Y nosotros qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Si nos unimos, si buscamos los vínculos perfectos de amor que son nuestra tradición cristiana, que es nuestro llamado cristiano. Amados los unos a los otros. Es lo que Dios enseña en su palabra. ¿Qué podemos hacer nosotros como iglesia? Si nos unimos. Quizás este templo desaparecería. Hasta dicen gloria a Dios por eso. Desde que yo llegué aquí, y quiero confesarle algo, no creo que se lo he dicho a nadie. Desde que yo llegué aquí, lo primero que yo dije fue: este templo hay que tirarlo. Te dice, pastor, pero nos costó mucho. No se apure. Pero esta división natural que hay en esta iglesia, hay que romperla. ¿Usted ve esta división? Aquí hay una división natural que se presta para tener hermanos en un lado y hermanos en el otro. ¿Ah? Y no se presta para la unidad completa de la iglesia. Pero ¿cuántos saben que si esta iglesia se une, se puede construir un templo grandísimo que aquepa hasta más personas y se haga más trabajo y podamos estar unidos como un solo cuerpo? ¿Ah? O si no, me dejan una noche solo aquí dentro con un marrón en la mano y yo tumbo todas esas paredes. No, un marrón, un martillo no da para eso. ¿Ah? ¿Cuántos adoran la gloria de Dios? Pero antes de que pueda venir la bendición y antes de que pueda venir la revelación de lo que Dios va a hacer, la iglesia tiene que unirse. Me acuerdo meses atrás, dije que iba a terminar una vez, ¿verdad? Me faltan 2. Me acuerdo meses atrás que Dios me dio un mensaje, yo no sé si usted se acuerda, titulado "Es tiempo de pasar la página". ¿Cuántos se acuerdan de ese mensaje? Anoche estaba eso corriendo en mi mente. Y decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? Cuando miro esto de la unidad cristiana y del propósito de una iglesia local, lo que Dios nos está tratando de decir a esta iglesia en particular, es tiempo de empezar ya a cumplir el propósito de Dios, de olvidar, de perdonar y de pasar la página y decir, es tiempo de caer en cuentas, caer en tiempo y hacer lo que Dios me trajo aquí a hacer. Porque tú no eres un accidente, tú no estás aquí por coincidencia, tú estás aquí porque Dios te trajo. ¿Cuántos lo creen así? Dios te trajo con un propósito y es tiempo de que tú
cumplas el propósito por la cual Dios te trajo a este lugar. Ponte de pies.